¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, que su familia también estén bien. Primer cosa, perdón, sigan con las medidas de prevención del COVID-19. Recuerden que todavía no ha terminado, va a terminar, pero no ha terminado. Saquemos nuestro cuaderno para tomar notas. Recuerden que les voy a pedir después a todas las notas de todas las clases. Y como les dije la clase pasada, saquemos nuestra tabla periódica que les pedí que tuviesen electrónica o como fuese. Ya, lo más fácil, no gasten dinero y tengan la tabla periódica, porque hoy vamos en la clase a examinar. Tenemos el objetivo 14, recuerden, que es el uso de la tabla periódica, que es un retorno, que es un recuerdo, que es en esta priorización de objetivos. Voy a darle esta semana y la otra un alcance de todo lo que son la tabla periódica y para prepararnos para la otra, para la unidad 2. Vamos a examinar por qué es útil la tabla periódica, cómo se divide la tabla periódica específicamente, y vamos a empezar con la descripción de los metales. Entonces, ¿por qué es útil la tabla? Recuerdan que la tabla periódica está dividida en grupos y periodos. Los grupos eran las columnas. Por ejemplo, el grupo 17, ya que es donde está el flúor, el cloro, el bromo y el yodo y otros más, son los halógenos. Estos halógenos tienen la característica que reaccionan fácilmente con otras sustancias. Entonces ustedes miran, pero ¿por qué lo dividen en grupos? Porque los elementos de un grupo son químicamente parecidos, pero sus propiedades físicas no siempre son iguales. Estos productos, estos elementos químicos son parecidos, pero las propiedades físicas no siempre lo son. Y sus elementos presentan distintos estados físicos a temperatura ambiente. Por ejemplo, el cloro a temperatura ambiente no tiene el mismo estado que el bromo. Ya. Para eso nos sirve, para clasificar las propiedades físicas en el grupo. Y en los periodos de los elementos van variando predeciblemente. Las propiedades de los elementos van variando. Porque, como se fijan en el periodo 3, que son las filas, en la tercera fila, periodo 1, periodo 2 y periodo 3, el sodio y el magnesio y el aluminio, ¿sí? Porque dice que van variando predeciblemente, porque como nos vamos corriendo hacia la derecha, las características del elemento van cambiando. Por ejemplo, aquí están los metales y terminamos en un gas noble, ¿ya? Entonces es predecible porque sabemos que de izquierda a derecha las características químicas del elemento varían y por eso se hace predecible. ¿Cómo se divide la tabla periódica? La tabla periódica, recuerden, perdón, me voy a correr ahí o aquí me voy a correr. La tabla periódica entonces se divide por colores. Ustedes en su tabla van a encontrar que van a tener los metales que están aquí en color amarillo, todos agrupados. En verde son los no metales. El hidrógeno es un no metal y es el primero, recuerden. Esto es un tetri. Voy a sacarme de aquí, a ver si me puedo ir ahí ya. Este es un tetri que va, si ustedes se dan cuenta, esto encaja ahí y este aquí, pero están separados. Están los metaloides, están entre los metales y los no metales, porque los verdes eran los no metales y los gases nobles que eran los de color azul. Esto es la organización de la tabla periódica hoy día. Ya. Es esencial, ¿qué dice acá? Es esencial que eh, empecemos a visualizar esta característica. Recuerda, grupos en columnas, periodos en filas. Entonces, veamos. La posición de un elemento en la tabla periódica también señala cuán susceptible es a experimentar un cambio químico. La posición de un elemento en la tabla señala cuán susceptible es a experimentar un cambio químico. Los átomos de los elementos de los grupos 1 y 17 son los que más reaccionan. Del grupo 1 al 17 son los que más reaccionan. Grupo 1 y
y grupo 17. Eso es lo que van a tener en su tabla, si ustedes la están mirando, que tienen que tener. Son los que más reaccionan con otros elementos, mientras que el grupo 18, salvo algunas excepciones, no reacciona en condiciones normales. El 18 son los gases nobles, que son los que están en azul. ¿Ya? Por ejemplo, sodio, que es del grupo 1, es del grupo 1, ya, reacciona violentamente con el agua. El sodio y el agua reacciona violentamente, o sea, hace combustión. Explica por qué la organización de elementos químicos es tan útil para los científicos. ¿Y cómo lo explicamos? Porque si tenemos una clasificación y tenemos las características físicas y químicas en la ubicación y podemos saber cuáles son el estado físico y la característica química, podemos predecir estos cambios químicos de los elementos de acuerdo a temperatura, presencia, a la presión. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo que no lo veo. ¿Cuál es la primera clasificación? Los metales. Los metales en su tabla las van a ver en esta posición de un color que es anaranjado o amarillo. Hay tablas que los clasifican de acuerdo a ese color o al amarillo. Da lo mismo, pero los van a ubicar aquí. Esto en la tabla, lo que veíamos, ¿se acuerda que era todo esto? Estos son los metales. A excepción del mercurio, la mayoría son sólidos a temperatura ambiente, o sea, a una atmósfera. Presentan un brillo particular, son dúctiles, o sea, se pueden maniobrar y son maleables, se pueden manejar, y buenos conductores de electricidad y calor. Ahí tenemos una primera característica. Son dúctiles y maleables, o sea, se pueden cambiar la forma, y son conductores eléctricos y de calor. Primera característica física, porque esto es una característica físico-química, ya, de los metales. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, en la bicicleta, esto es un metal como el aluminio. En las bicicletas hoy día, el elemento químico es el aluminio. ¿Recuerdan que lo que iba ahí era el número atómico, el peso atómico o masa atómica, el nombre del elemento y la configuración, o sea, cómo se escribe, que es A mayúscula L minúscula. Ese es un elemento químico, como el aluminio. ¿Ya? Luego después están los metales alcalinos, que es el grupo 1. ¿Ya? Nosotros se acuerda que habíamos visto el grupo 1, 2, 3, 4, hasta el 18. ¿Sí? Los grupos de 1 al 17 son los que más reaccionan, mientras que el grupo 18 son los que menos. Entonces, los metales alcalinos, que es el grupo 1, ¿sí? Que es la primera columna que ustedes van a ver, que estos son estos dos primeros, ¿sí? Estas dos primeras columnas, que es el 1A, y están clasificados en algunas tablas, están clasificados 1A y 1B, o A1 o A2, ¿ya? Pero son estas dos primeras columnas, que son los metales alcánicos, son tan reactivos que en la naturaleza se encuentra solo como elementos combinados. O sea, estos elementos químicos que están en el grupo 1, que son estas dos columnas, son altamente reactivos. Acuérdense que de izquierda a derecha era la reactividad que tenían los metales. Y se encuentran combinados con otros, porque están constantemente en la naturaleza reactivándose con otros. Los metales alcalino-térreos es el grupo 2, ya, que es este, son menos reactivos que los metales alcalinos, pero más que la mayoría de los otros metales. O sea, los alcalino-térreos, que son estos que están aquí, estos son el grupo 1, que son los los metales alcalinos, y estos son los alcalino-térreos del grupo 2. ¿Ya? Son reactivos, los primeros son altamente reactivos y están con otros compuestos combinados. Pero los metales alcalino-térreos de esta columna, que son el grupo 2, son menos reactivos que los anteriores, ¿ya? Pero más que la mayoría de los otros metales que siguen para acá. En este caso tenemos el potasio y el calcio. ¿Sí? ¿Recuerda cuando vimos el primer grupo que estaba acá? ¿Se acuerda? ¿Sí?
¿sí? Entonces, sigamos. Potasio, el potasio se usa en los fuegos artificiales, es lo que hace que los fuegos artificiales hacen el destello. Y el calcio, el elemento químico que tenemos dentro de nuestros huesos. Nuestros huesos están formados. Luego están los metales de transición, que van del grupo 3 al 12. O sea, del grupo 3, que es la columna 3, hasta la columna 12. ¿Ya? Son sólidos, duros, brillantes, densos y tienen elevados puntos de fusión. Tienen elevados puntos de fusión, o sea, se fusionan a altas temperaturas, a excepción del mercurio. ¿Ya? Son muy maleables y buenos conductores de electricidad, como todos los metales y calor. Estos en particular, más que estos y que estos. ¿Ya? Reaccionan menos que los metales del grupo 1 o 2, son menos reactivos. Y entre estos tenemos al hierro, que es el grupo, el símbolo es Fe, el número atómico es 26 y la masa atómica es 5585, que está en todas las estructuras de los puentes, por ejemplo, el hierro. Nosotros decimos fierro o hierro. Y el oro, que es otro, que es el que está en los trajes espaciales, son todos recubiertos, o sea, no es que son recubiertos de oro, están mezclados con oro, y en todos los elementos de fundición de los microchips de las computadoras. Luego tenemos los lantáneos y los actinios, que están localizados en un segmento del periodo 6 y 7. ¿Ya? El periodo 6, este periodo 6 y 7. Ya. Son estos dos elementos más estos que están aquí. ¿Sí? En el periodo 6 se ubican los lantánidos, arriba están los lantánidos, como el proceodomio. No importa, el praseodimio, perdón, el praseodimio, que es un elemento nuevo, utilizado para elaborar las gafas protectoras que usan los soldadores, que son estas. Ya, ese, que es un vitrio. ¿Sí? Praseodimio, ya. Debajo están los actínidos, estos, los antánidos, los actínidos. Algunos de ellos presentan radioactividad, son radioactivos, lo que vamos a encontrar en algunos. Propiedad que permite utilizar en la producción de energía eléctrica en las centrales. Por ejemplo, el uranio y el plutonio están en esta, ¿ya? Y son radioactivos, emiten radiaciones, alfa, beta y gamma. ¿Sí? Sigamos. Esto no importa la investigación, después lo vamos a hacer. Luego están los no metales. Los no metales son los de color verde. ¿Se acuerdan la estructura que teníamos en el dibujo? Es el hidrógeno más los que están aquí. Su propiedad física tienden a ser opuestas a la de los metales, pues generalmente son malos conductores del calor y de la corriente eléctrica. Estos no son buenos conductores del calor ni de la energía eléctrica. A temperatura ambiente muchos de estos elementos están en estado gaseoso. Tan solo uno, el bromo, se encuentra en estado líquido. Los sólidos suelen ser opacos y frágiles. ¿Ya? Estamos, son elementos que están casi todos estos que están acá, los no metales, todos están gaseosos menos el bromo, que se encuentra en líquido. Pueden ser opacos y frágiles, o sea, se rompen muy fácilmente. ¿Cuáles son? El hidrógeno, el carbono, el fósforo, el nitrógeno y el oxígeno. ¿Ya? Algunos no metales forman parte de moléculas que son esenciales para la vida, como el nitrógeno, el carbono, el oxígeno y el fósforo. El carbono, el nitrógeno y el fósforo son componentes fundamentales de las moléculas del ADN, por ejemplo. ¿Ya? Son no metales. ¿Perfecto? El carbono, por ejemplo, ¿dónde están los no metales? El carbono está, las bencinas están hechas a base de carbono, son esqueletos de carbono. El hidrógeno está presente en ¿dónde? En el sol. ¿Ya? Y el oxígeno en la atmósfera, que es lo que respiramos. ¿Dónde lo encontramos? Tiene un solo no metal. El grupo 1 tiene un solo no metal, que es el hidrógeno, que es el que veíamos aquí. El hidrógeno solo. ¿Ya? En condiciones normales es un gas, inodoro, incoloro, insípido, no lo podemos oler ni lo podemos ver.
El grupo 14, el único no metal, es el carbono, principal componente de las biomoléculas que llamamos de los elementos orgánicos, o los vivos, o las estructuras vivas, y la mayoría son combustibles. En el grupo 15 están el nitrógeno y el fósforo, ¿ya? El primero componente, el nitrógeno, el 78% de la atmósfera terrestre. El aire, recuerden, tiene 78% de nitrógeno. De nitrógeno. Recuerden que eran casi todos gaseosos. En el grupo 16 tenemos oxígeno, azufre y selenio. El azufre y el selenio lo encontramos, ¿sí?, en algunos lugares en estado sólido. El oxígeno también forma parte de la atmósfera, que es lo que respiramos. Y en el grupo 17 está el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, sustancias que se unen fácilmente con ciertos metales formando sales. El flúor, por ejemplo, la pasta de dientes. Ya, con esto, que son los no metales, terminamos la clasificación, ya que veíamos aquí, que vamos a verla. ¿Se acuerdan? Vamos. Pueden revisarlo después en el video de nuevo, pero está en su tabla periódica. Hemos visto algunas características de los metales y de los no metales. Ahora vamos a ver en la otra clase los metaloides, los gases nobles, y vamos a empezar a ver con uniones atómicas y combinaciones de elementos químicos. ¿Ok? Espero que estén bien, cuídense, los quiero mucho, que Dios los bendiga y nos estamos viendo.